Seguimos conversando sobre enfermedades, patologías que afectan al páncreas. Estábamos en el cáncer de páncreas, doctora, pero bueno, también en el primer bloque estábamos conversando de la pancreatitis y de la prevención. En ambos casos hay ciertos factores, usted planteaba, que también se pueden ir cambiando. Hablábamos también en la pausa de la importancia de la alimentación también. ¿Cómo esto puede influir a desarrollar una de estas enfermedades? Todos los factores que tengan que ver con el síndrome metabólico, que lo encabeza la diabetes, la alteración del colesterol en la sangre, el sedentarismo, la obesidad, van a tener relación con el cáncer de páncreas. Entonces tenemos que tener principal hincapié en lo que comemos. O sea, también como causa de pancreatitis está la hipertrigliceridemia, que aumenta por consumo de alcohol y de azúcares refinados, los pasteles, las cremitas, las tortitas, todas esas cosas van a aumentar los triglicéridos y cuando están sobre 700 son un factor de riesgo inminente de pancreatitis aguda, ¿ya? Por otro lado, la diabetes sí es un factor independiente de cáncer de páncreas, la obesidad, el IMC sobre 30 también. Entonces, al final, somos lo que comemos, ¿ya? Es muy importante mantener una dieta idealmente mediterránea con predominio de proteínas magras, evitar todo lo que sea las comidas procesadas, los embutidos, la hamburguesa, qué sé yo, la salchicha, todo ese tipo de cosas no nos nutren bien. Yo les recomiendo a mis pacientes siempre coma comida de casa. Cómase la cazuela, el pastel de choclo, el charquicán, como ven chileno, las lentejas. Las lentejas son un superalimento. Entonces, al final... Pero que incluye esta variedad de... Claro, claro. Y no abusar de las carnes rojas solo una vez a la semana. Eso en cuanto a la alimentación, idealmente si no hace ejercicio, aunque sea salga a caminar un rato, hacer algo es mejor que no hacer nada. Ya lo que recomienda ahora la Organización Mundial de la Salud es 0 consumo de alcohol ante el cardiólogo que recomendaba la copita de vino, que al almuerzo, y ha costado mucho, ha costado mucho sacar eso, porque es un estigma como que, bueno, un paradigma que la gente lo toma y lo arraiga, y en realidad no es así, o sea, 0 alcohol es mejor que 1. Y el tabaquismo, principalmente el tabaco es factor de riesgo crucial para el cáncer de páncreas y para la pancreatitis crónica. Claro. Doctora, usted conversaba, nos planteaba de lo agresivo, de la alta letalidad del cáncer de páncreas, pero ¿hay alternativas de tratamiento? ¿Hay un porcentaje que así todo puede salir adelante? Sí, por supuesto. Por supuesto, por eso los insto a consultar frente al dolor crónico, la baja de peso y ponerse amarillo, porque hay cánceres que se ubican en localizaciones estratégicas, por ejemplo en la cabeza del páncreas, que a pesar de tener todos estos síntomas van a estar localizados, lo que nos permite ofrecer un tratamiento curativo. El tratamiento curativo de la enfermedad es quirúrgico, hacer una resección del páncreas, de una parte del estómago, una parte del duodeno, y sacar todo el tumor, y después, según los resultados de la biopsia y de los ganglios, ver si el paciente va a necesitar tratamiento con quimioterapia adyuvante, que es la que se da después de la cirugía. Ya más o menos entre el 10 y el 15% de los pacientes los logramos pesquisar en esta etapa, que es la etapa de estar localizado. Así que lo principal es consultar precozmente para poder detectarlo en una etapa curativa. Claro. Doctora, ya que mencionaba este mito ya de la copa de vino, sí, preguntarle de otro mito que también ha salido a partir de los distintos tratamientos, que hay personas que están ocupando el medicamento Ozempic para bajar de peso y ha aparecido noticias de que lo relacionan el Ozempic con un aumento de la pancreatitis, o al menos así se habría detectado en Reino Unido. ¿Esto más sería un mito? ¿Todavía falta evidencia? Ya, mira, yo respecto del Ozempic, la verdad es que estoy a favor de su uso. Encuentro que es un medicamento espectacular en cuanto a lo que es manejo de la diabetes y bajar de peso, que estamos hablando que son factores de riesgo que afectan principalmente el páncreas. Claro. La interrumpo ahí un segundo. La baja de peso, cuando hablamos de obesidad, no la baja de peso que se podría hacer con mejorar solo la alimentación. Como tratamiento de obesidad me refiero yo. O sea, es un medicamento muy bueno, pero cuando se usa bajo supervisión médica. Claro. O sea, hay
hay un estudio reciente que es un metaanálisis que se hizo de 35.000 pacientes, donde se evaluó si a los pacientes que se les da Ozempic tenían más riesgo de presentar pancreatitis por este fármaco. Y la verdad es que no hubo diferencia significativa entre los que se les dio y los que no se les dio el fármaco. Perfecto. Lo que dice que no hay una asociación directa. Ahora, convengamos que es un fármaco que es de uso reciente, pueden haber reportes de casos, pero que haya reportes de casos no significa que le otorga un riesgo mayor. Ni que sea una causalidad, digamos. No hay causalidad todavía. Hay reportes después del inicio de este fármaco que hay que manejarlos con cautela. Yo creo que la prensa no tiene que ser como tan alarmista como apareció que no, el Ozempic, pancreatitis. Yo creo que faltan estudios que lo demuestren, pero como te digo, ya hay una gran corte de pacientes, 35.000 pacientes, donde no se demostró que el Ozempic aumentara el riesgo de pancreatitis, por lo tanto, bajo supervisión médica, es un fármaco de uso seguro. Pero antes de iniciarlo, tiene indicada hacerse una ecografía abdominal para descartar que haya patología biliar y ir haciendo seguimiento con exámenes. O sea, no es algo que se pueda autoadministrar. Para que sea seguro, tiene que ser bajo supervisión médica. Tal cual. Doctora, ¿le parece que revisemos algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestro hashtag El Especialista Responde? Claudio Dávila nos consulta, ¿puede ser hereditario el cáncer de páncreas y eventualmente en qué porcentaje podría serlo? Sí, el cáncer de páncreas puede ser hereditario aproximadamente en el 10 al 15% de la población. La importancia de esto es cuando uno pregunta en la entrevista con el paciente los antecedentes familiares, ¿ya? Entonces, tener un familiar de primer grado o dos familiares de segundo grado con antecedentes de cáncer de páncreas, y principalmente si esas personas se les diagnosticó el cáncer antes de los 50 años, sí otorga un riesgo mayor que la población general. Entonces, a esos pacientes yo los instaría a que pudiesen tener una consulta genética, ¿ya? Para ver si tienen algún síndrome asociado, porque el cáncer de páncreas no solamente se va a asociar a el único cáncer, hay otras enfermedades como el melanoma familiar, como la enfermedad de Peutz-Jeghers, como el síndrome de Lynch, también los BRCA, muy conocido, el cáncer de mama. Entonces, si tiene antecedente, lo ideal es que pasara por ese proceso para poder el estudio hacer un genético. Ahora, el estudio genético, cuando hay agregación familiar, es lo que más nos permite poder pesquisar estos cánceres precoces en las personas que tienen predisposición genética. Perfecto. Entonces, si tienen antecedentes, yo los insto a una consulta genética. ¿Y deberían también hacerse ciertos tamizajes o ir al doctor, alguna imagen, o eso no ayuda tanto? Como tamizaje, lo que es más sensible y que no irradia es la resonancia de abdomen, ¿ya? No está disponible en todos los centros, entonces lo que también tiene alta sensibilidad y especificidad es el escáner de abdomen con contraste, pero tiene este contra, que es la irradiación, que produce daño acumulativo, entonces no lo queremos hacer. Y bueno, el método más sensible y específico de detectar cáncer de páncreas, lesiones menores de 2 centímetros, es la endosonografía, pero también es un examen que no está ampliamente disponible, que solamente la hacemos algunos endoscopistas, entonces tampoco puedo hacer una recomendación general para eso. Perfecto. ¿Ya? Pasemos a la otra pregunta que nos han hecho llegar a través de redes sociales, doctora. María Sara pregunta, ¿qué posibilidades hay de detectar un cáncer de páncreas en la primera fase? Bueno, la primera fase, como lo conversamos hace unos minutos, la primera fase es, me imagino que se refiere a esto, María Sara, que es el cáncer localizado, ¿ya? O sea, como en su etapa temprana, a lo que le decimos el cáncer en etapa 1. Ya. Desafortunadamente, el 15% más o menos de los pacientes los diagnosticamos en esta fase por el comportamiento agresivo que tiene este tumor de multiplicarse muy rápidamente. Entonces, en los pacientes que tienen suerte, donde tienen esas ubicaciones específicas que te digo, que puede ser chiquitito el tumor, pero está tapando justo la vía biliar y el paciente se puso amarillo y consultó al tiro, o sea, eso para nosotros es súper bueno porque podemos ofrecer el tratamiento curativo que es la cirugía.
Perfecto. Doctora, se nos pasó volando el programa. Antes de despedirnos, invitarlos a todos ustedes a revisar nuestro sitio 24horas.cl para tener más información del cáncer de páncreas. Conversamos con la doctora también de pancreatitis para que también después en el mismo 24horas.cl puedan compartir el episodio a todos quienes les sirva. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Muchas gracias, Pascal, por la invitación. Feliz de responder sus preguntas. Así que nos veremos en otro capítulo. Tal cual, y estar atentas a la prevención, tal como lo decía la doctora. Ahora sigan en compañía de Canal 24 Horas. Que tengan una excelente tarde. Chao. El especialista responde. El especialista responde. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. El páncreas es una glándula localizada detrás del estómago por delante de la columna y tiene dos funciones principales, digestiva y hormonal. Las enfermedades del páncreas pueden variar desde inflamaciones agudas y crónicas hasta el cáncer de páncreas. Conversaremos de estas patologías junto a la doctora María Ignacia Villarroel. Ella es gastroenteróloga y endosonografista, me costó, doctora, del Servicio de Gastroenterología Adulto del Hospital Clínico San Borja Arriarán. ¿Cómo está, doctora? Hola, Pascal, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por participar del programa y partamos de inmediato porque dio una introducción, digamos, muy general del páncreas. Pero, ¿cuál es la función del páncreas? Bueno, el páncreas es un órgano que está en el abdomen, específicamente detrás del estómago. Es un órgano que principalmente tiene dos funciones, entre ellas la función endocrina, que regula el azúcar en la sangre, y por otro lado una función digestiva, que nos ayuda a digerir propiamente tal todo lo que son las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono, y transformarlo en moléculas más pequeñas y fáciles de absorber. Perfecto. Y las principales patologías asociadas al páncreas, ¿suele ser la pancreatitis, bien digo, una de ellas? Claro, la pancreatitis aguda es, yo diría, la enfermedad más frecuente asociada a esta glándula que estamos conversando ahora. Afecta principalmente a pacientes con factores de riesgo, que los vamos a hablar más adelante. Afecta más o menos unos 48.000 chilenos al año. Y dentro de sus un número bastante importante. Exacto. Y dentro de sus principales factores de riesgo está la patología biliar. ¿A qué me refiero con esto en términos simples? Es cálculos en la vesícula que migran hacia el conducto colédoco, inflaman el páncreas por vecindad. Y en la población chilena tenemos una gran prevalencia de patología biliar. Por lo tanto, cerca del 80% de las etiologías de las pancreatitis son causadas por enfermedades de la vía biliar. Claro. Ya que lo mencionó, doctora, me gustaría que revisáramos justamente la gráfica de estos factores asociados a la pancreatitis, esta enfermedad que es una inflamación, ¿no? de la glándula. Y ahí los estamos viendo, ¿no? Consumo excesivo de alcohol, hábito de fumar, obesidad, diabetes y antecedentes familiares de pancreatitis. No teníamos acá notado la enfermedad biliar que usted está diciendo que es uno de los principales. Es que esos son de cáncer de páncreas. Pero, ya. Pero como les contaba, la principal etiología de la pancreatitis aguda, la pancreatitis es una inflamación del páncreas. Entonces, como normalmente el páncreas produce enzimas para poder digerir los alimentos, cuando estas enzimas se liberan de forma patológica dentro del páncreas, van a producir que el páncreas se inflame y empiece una destrucción de su parénquima, ¿ya? La principal causa, lo vuelvo a mencionar, es la patología biliar. Tienen cálculos en la vesícula que después migran hacia el conducto colédoco, como lo podemos ver ahí en la gráfica. La segunda causa más importante sí es la transgresión, el consumo puede ser reiterado de alcohol en grandes cantidades o una transgresión aguda, también puede causar pancreatitis. ¿A qué nos referimos con una transgresión aguda? Consumir más de 50 gramos de alcohol en una sola ingesta, y la época peak para nosotros de pancreatitis aguda es post-18. Claro, yo ya lo veía venir, ¿Ya? dije o el año nuevo o el
el 18. Sí, nos pasa eso. Efectivamente, bueno, a lo largo del tiempo esta enfermedad no hemos podido disminuir su incidencia. Lo que sí hemos logrado disminuir es la mortalidad por esta enfermedad, ¿ya? Principalmente porque su manejo es de soporte. O sea, el paciente que se le inflama el páncreas tenemos que hospitalizarlo en una unidad, la mayoría de las veces de tratamiento intermedio para observación cuando es una pancreatitis leve, o cuando ya es más grave y evoluciona a una pancreatitis necrohemorrágica, ya tendría que ir a la unidad de paciente crítico, y ahí son medidas de soporte. Soporte con fluidoterapia, cuando corresponda, no en todos los casos, antibióticos, una nutrición enteral precoz, pero en general es soporte, no tenemos un medicamento que vaya a tratar el episodio de pancreatitis aguda. Antes de profundizar aún más en los tratamientos o cómo atender a una pancreatitis, doctora, me gustaría que revisáramos los síntomas de la pancreatitis y preguntarle desde ya, ¿estos síntomas se presentan en una etapa ya cuando está inflamado el páncreas? ¿Es difícil detectar en una etapa anterior a que suceda, no? No hay como pródromo de la enfermedad, como que el dolor es clásicamente un dolor abdominal en el hemiabdomen superior principalmente, que se puede irradiar en forma hacia los flancos, hacia los costados. Es muy intenso, no cede con la analgesia habitual y se asocia principalmente a náuseas y vómitos profusos. ¿Ya? Perfecto, claro, ahí estaba anotado entre ellos vómitos, malestar estomacal, pulso acelerado, fiebre, sensibilidad al tocar el abdomen. ¿Es difícil de identificar? Bueno, para una persona común y corriente, ¿se suele confundir con otros dolores, por ejemplo, estomacales? O sea, la verdad es que es un dolor mucho más intenso. Todos hemos tenido de repente una gastroenteritis aguda, que por comer algo quizás en la calle o algún marisco nos hemos intoxicado, o con algún virus, duele el abdomen, da náuseas, puede dar vómitos, pero generalmente se asocia a diarrea y es un dolor que, si bien es importante, no es de la intensidad de una pancreatitis aguda. O sea, el paciente con pancreatitis aguda no se va a quedar en la casa después que se pase el dolor. Después del, no sé, del Viadil o del paracetamol, porque va a seguir con este dolor, ¿ya? Y ustedes suelen identificarlo más rápido, digamos. Claro, es que al examen físico, bueno, altera los signos vitales, entonces cuando lo vemos en la urgencia podemos ver esta alteración de los signos vitales. Al examinar el abdomen, si afecta también la vesícula, puede haber resistencia muscular. Hay signos clínicos que nos van a orientar a pedir exámenes de laboratorio y principalmente una ecografía abdominal, porque, como vuelvo a insistir, su principal etiología son los cálculos en la vesícula y la vía biliar. Perfecto. ¿Cálculos, no pólipos, por ejemplo, si se encuentran? No, pólipos? no. Los pólipos entramos en otro órgano. Pólipos, colon. Ya, colon, cáncer. Este es otro capítulo, lo podemos hablar otro día igual. Pero vesícula, cálculos, sí pueden haber pólipos, pero son algo tan infrecuente que ni siquiera como que vale la pena mencionar. Para que no nos confundamos. No. Cálculos, doctora, piedra. ¿Y la diferencia entre la pancreatitis aguda y una pancreatitis crónica? ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, la pancreatitis aguda, como su nombre lo dice, es un episodio que se desarrolla en muy pocas horas. Su evolución, como te dije, la mayoría de las veces, en un 80%, es súper benigna. O sea, el paciente va a cursar con esto, va a estar hospitalizado un par de días y se va a mejorar. Y en un 20% más o menos evoluciona grave, ¿ya? Y de esas graves la mortalidad es aproximadamente un 3%, ¿ya? El paciente que tuvo una pancreatitis aguda puede cursar con síntomas después como convaleciente de tener insuficiencia pancreática exocrina, que es como tener un poquito de diarrea y qué sé yo, y dolor abdominal, pero lo más frecuente es que este paciente tuvo el episodio y después se mejoró. Se mejoró si es que la etiología fue biliar o fue el consumo de alcohol. Pero ¿se puede volver a padecer un episodio de pancreatitis? Efectivamente, si no sacamos la vesícula y no sacamos los cálculos, o sea, mantenemos ahí el factor precipitante, puede tener otros episodios de pancreatitis. Y, no sé, por ejemplo, el que consume alcohol puede tener varios hits o varios episodios de pancreatitis aguda, con dolor, con náuseas, con vómito, que no consulta, y después finalmente se va a producir una fibrosis del tejido pancreático en este intento de repararse. Cada vez que lo atacan, y lo atacan con el alcohol, el páncreas se va
a tratar de regenerar, de desinflamar y produce fibrosis. Y ese es el proceso fisiopatológico que nos va a llevar a la pancreatitis crónica, donde ya es un páncreas enfermo. Y ahí ya cuando es crónico, tal como su nombre lo dice, ¿se puede tratar para mejorar o es solamente medidas, digamos, un tratamiento para que no tenga el dolor intenso, etcétera? La pancreatitis crónica, desafortunadamente, ya el daño está establecido. O sea, lo que tenemos que hacer es prevenir ese daño. Entonces, cuando ya el páncreas está fibrótico, tiene calcificaciones, o hay, por ejemplo, piedras al interior del conducto pancreático que se llaman litiasis, todos estos cambios ya son crónicos. Es una fibrosis, entonces el tejido ya no se repara. Lo que podemos hacer, sí, en estos casos, es dar tratamiento para que el paciente mejore los síntomas. Ya el paciente con pancreatitis crónica principalmente presenta diarrea y mala absorción de vitaminas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratar eso, le damos enzimas pancreáticas que su páncreas ya no es capaz de producir. Con esto disminuimos el dolor, la flatulencia, la diarrea. Y además tenemos que, como les expliqué al principio, como no tiene estas enzimas, no absorbe bien las vitaminas, detectar todos estos déficits de vitaminas y poder reemplazarlos. Pero finalmente es como un tratamiento de soporte, porque el daño ya está hecho. Doctora, bueno, en este capítulo en especial decidimos hablar de 2 patologías, entonces vamos a ir un poco más rápido que en otros episodios porque también queremos revisar algo que es muy preocupante, que es el cáncer de páncreas. Revisemos de inmediato los síntomas y también saber, usted lo puede contar mejor, que llegar a los síntomas incluso ya es llegar un poco tarde, ¿no? Porque es complejo de detectar de una manera más temprana, de una manera precoz, el cáncer de páncreas, doctora. El cáncer de páncreas es devastador, ¿ya? Si bien no es el cáncer más frecuente en nuestra población, de hecho es el 7º en frecuencia en los chilenos, afecta más o menos a 1.800 chilenos al año, pero de esos se mueren 1.500. Entonces, si bien no es tan frecuente, la letalidad de este cáncer es lo que lo hace tan llamativo para los estudios clínicos porque todavía no hemos podido detectar algún método de tamizaje. O sea, decir, estos pacientes les vamos a hacer esta imagen porque tienen más riesgo y vamos a hacérselo cada cierto tiempo. Por ejemplo, con la colonoscopía, que como la otra vez conversaba, hay que hacérsela a partir de los 45 años y está establecido cada cuánto hay que repetirla de acuerdo a los pólipos que uno encuentre y la biopsia y todo. El cáncer de páncreas todavía estamos en investigaciones de buscar biomarcadores principalmente en sangre y en orina que nos permitan hacer un diagnóstico precoz. Porque pasa que hacemos imágenes un año, no hay nada en el páncreas, y hacemos imágenes al año siguiente y aparecen tumores grandes. Muy avanzado. Claro. Entonces, lo que yo quiero transmitirles principalmente del cáncer de páncreas, que me dedico a eso, y con mucha pena les digo que tiene alta letalidad, es que podemos actuar en los factores que son factores de riesgo del cáncer de páncreas, para que nosotros podamos disminuir nuestro riesgo personal de tener esta enfermedad. Claro, atender a la prevención. Exactamente. En ese sentido. Entonces, el cáncer de páncreas, el riesgo principal es el tabaquismo, ¿ya? El ser tabáquico activo va a aumentar en un 66% el riesgo de tener esta enfermedad, ¿ya? Entonces, disminuir el tabaquismo o suspenderlo, idealmente, va a disminuir el riesgo de cáncer de páncreas y de todos los cánceres. ¿La ¿ya? diabetes y una dieta pobre también influyen en el cáncer? Bueno, ahí la diabetes nos metemos en un tema que es más difícil porque de repente no sabemos si es el huevo o la gallina, ¿ya? Muchas veces pasa que cuando tenemos pacientes que los diagnosticamos sobre 50 años con diabetes, tenemos que sospechar que ese paciente pudiese además tener un cáncer de páncreas. ¿Por qué? Porque puede que la diabetes sea una manifestación del cáncer, ¿ya? Entonces, si a algún familiar le han detectado cáncer de páncreas sobre los 50 años, tiene indicación de hacerse una resonancia de abdomen. Perfecto. ¿Ya? ¿Le parece que revisemos los síntomas? Los síntomas, bueno, los síntomas se dan ya en estadios que son más avanzados. Claro. Convengamos que la mayoría los vamos a diagnosticar en estadios avanzados. Menos del 5% van a estar vivos a 5 años. Entonces, como les dije, la letalidad. Entonces, si tienen dolor abdominal, principalmente en el hemiabdomen superior, asociado a
que se pongan amarillos, o sea, por favor, no es normal ponerse amarillo, o que las deposiciones salgan blancas, que se llama acolia, que además de todo esto se asocie a baja de peso, son signos de alarma. Claro, tenemos otra lámina también, pero estos primeros son los más cardinales, los primeros que leía, o se agrega uno más que también sea muy decidor de que podría ser cáncer de páncreas. No, diría que estos que nombramos ahí son muy inespecíficos. Perfecto. Como dolor e hinchazón en un brazo, en una pierna, no. Estos son menos comunes. Los primeros Recordarles son como los más cardinales. dolor abdominal asociado a baja de peso y a ictericia, que le llamamos nosotros, que ponerse amarillo, que se le ponga la piel amarilla o que se le pongan las escleras amarillas. De repente uno no se da cuenta, pero viene un familiar y dice, oye, qué amarillo está tu papá. Entonces, como poner ojo, no es normal que tenga un dolor que no se pase, que baje de peso, eso principalmente en los adultos mayores. De repente no se pesan, pero puede ser que yo les digo que si les queda más grande la ropa, se tienen que pasar algún hoyito más del cinturón. Eso ayuda a saber, parece que no me está quedando tan bien la ropa, estoy bajando de peso. Poner más atención a esos cambios. Claro. Doctora, vamos a seguir conversando de estas patologías, pero la invito a una breve pausa a ustedes también y además aprovechar de contarles que si a ustedes les cuesta enfocar a la distancia o mientras leen un libro, probablemente pueden tener astigmatismo, miopía o pueden estar afectándole la presbicia. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. Podemos tomar agua. El especialista responde.